Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Nutriendo la Esperanza, el podcast donde la ciencia y el cuidado se unen para ofrecer respuestas a nuestros pacientes. Soy Yolanda López Mateos, médico oncólogo en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca y fundamentalmente trato pacientes con neoplasias digestivas. Yo soy Laura Andorey Fernández, dietista nutricionista de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Universitario Vall-d'Hebron, y es un placer estar aquí, Yolanda, para seguir arrojando luz sobre cómo la nutrición es una pieza clave en el camino del paciente oncológico. El placer es mío, Laura. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en un tema muy específico de gran importancia, que es el cáncer esófago-gástrico. Y es importante resaltar que en este término, tumores gastroesofágicos, en realidad englobamos entidades distintas. Son tumores malignos que se originan en el esófago, en el estómago o justo en la unión entre ambos. Por lo tanto, entiendo que no son todos exactamente iguales. Pues no, no lo son. Tienen muchas similitudes, pero también hay diferencias importantes en cuanto a síntomas, a los tratamientos que se ofrecen a los pacientes o factores de riesgo. Todo ello depende de dónde se localice el tumor, de cuál sea su extensión local, del origen celular, que es lo que llamamos nosotros histología, que como veremos va a ser diferente en función de la localización. Claro, además, cuando hay alteraciones en estas estructuras que comentas, ya sea por el tumor o por la cirugía, tiene consecuencias directas en el bienestar y la nutrición del paciente. Claro, y además aquí nos encontramos con un reto añadido, y es que el diagnóstico de estos tumores suele ser tardío, porque al inicio o bien son asintomáticos o provocan síntomas que son muy inespecíficos, como una mala digestión, un ardor persistente, y esto se puede confundir con dolencias menores, como puede ser una úlcera, una infección, una irritación por otras causas. Claro, y para cuando llega el diagnóstico, las consecuencias nutricionales que producen ya suelen ser más evidentes. Ese es uno de los grandes desafíos en estos tumores. Exacto. Además, el impacto en salud pública es muy importante. Si hablamos de cifras, en España sabemos que el cáncer gástrico es más frecuente que el de esófago, y se estima que para el año 2025 van a ser diagnosticados unos en torno a 7.000 nuevos casos de cáncer gástrico frente a unos 2.300 de cáncer de esófago. Son cifras muy significativas que nos recuerdan la cantidad de personas que se enfrentan a este reto cada año. Sin duda, y es precisamente por este impacto y por las consecuencias nutricionales que es importante colaborar entre especialidades como son oncología y especialistas en endocrinología y nutrición desde el inicio del diagnóstico y del tratamiento. Totalmente, porque en el cáncer esofágico el principal objetivo nutricional está muy claro. Tenemos que luchar para mantener o recuperar el estado nutricional del paciente. Una intervención nutricional cuanto más temprana e intensiva, es decir, desde el momento del diagnóstico, nos puede ayudar a limitar la pérdida de peso antes, durante y después de las terapias. Claro, y esto es clave porque un paciente bien nutrido tolera mucho mejor los tratamientos. Evitar interrupciones o ajustes en el tratamiento por culpa de la desnutrición puede marcar una diferencia importante en la respuesta al tratamiento, en el tiempo en el que la enfermedad esté controlada y, en definitiva, en la supervivencia de los pacientes. Y es por eso que siempre insistimos, ¿no?, en que la nutrición no es un complemento, es una parte activa e indispensable del tratamiento. De acuerdo, Yolanda. Entonces, tenemos claro el impacto de la enfermedad y la importancia de un abordaje conjunto. Pero antes has mencionado que no todos los tumores eran bien iguales dependiendo de su origen. ¿Podrías explicarnos un poquito más sobre esto? Porque imagino que de ello también dependerá todo lo que viene después. Pues sí, has dado en el clavo, Laura. Y para simplificarlo, aunque hay muchas más cosas en las que podríamos profundizar, podemos hablar de dos tipos principales de cáncer según su origen celular, o sea, según su histología. En el esófago, por un lado, tenemos el carcinoma epidermoide o escamoso, que es el más frecuente o el que suele aparecer en la parte alta y media del esófago. Pero además también en el esófago podemos tener la histología de adenocarcinoma, que se da con mayor frecuencia en la parte distal y en la unión entre el esófago y el estómago. Cuando llegamos ya al estómago, el 90% de los tumores son adenocarcinomas, que se forman en las glándulas que recubren su pared interna. Vale, y entiendo que los factores que aumentan el riesgo de desarrollar uno u otro son también diferentes.
Pues sí, son completamente distintos. Por ejemplo, para el carcinoma escamoso de esófago, los principales villanos o causantes son el tabaco y el alcohol. Sabemos que hasta un 90% de los pacientes tienen antecedentes de consumo crónico de uno de ellos o de ambos. La conjunción de ambos, del consumo de ambos, aumenta el riesgo al combinarse. En cambio, en el caso del adenocarcinoma de esófago, los factores de riesgo más importantes son otros. Son el reflujo gastroesofágico crónico, la obesidad, que en el momento actual hace que esté aumentando la incidencia de este tipo de histología, y otra condición que deriva en el reflujo es el esófago de Barrett. En el caso del cáncer de estómago, que como hemos dicho la mayoría, el 90% son adenocarcinomas, los factores claves o factores de riesgo son la infección por la bacteria Helicobacter pylori, una dieta pobre en frutas y verduras y un consumo elevado de alimentos procesados, ahumados o conservados en sal. Por tanto, son factores que muchos de ellos son modificables y que tenemos que incidir para prevenir la aparición de estos tumores. Claro, es que es muy revelador como muchos de estos factores de riesgo que nos comentabas, por ejemplo, como la dieta o la obesidad, están directamente ligados a nuestro campo, ¿no? A la nutrición y al estilo de vida. Entonces, esto nos lleva directamente a los síntomas, ¿no? Yolanda, cuando el tumor empieza a crecer, ¿cuáles son las primeras señales de alarma que impactan directamente en la capacidad de una persona para poder comer? Pues si hablamos del cáncer de esófago, el principal síntoma es la dificultad para tragar, que es lo que llamamos disfagia. Inicialmente comienza con una dificultad para alimentos sólidos, como puede ser la carne o el pan, y poco a poco va progresando hasta hacerse difícil incluso tragar líquidos, difícil y doloroso. Y eso, desde nuestro punto de vista, es la primera barrera física. Es un bloqueo que tenemos directo, ¿no?, a la entrada de energía y de nutrientes. Entonces el paciente pues quiere comer, pero no puede. Claro, y eso es cuando hablamos del cáncer de esófago, la parte de arriba. Cuando llegamos al cáncer de estómago, un síntoma muy común es la saciedad precoz. El paciente se llena, se siente lleno de forma precoz y esto es porque el tumor ocupa un espacio que antes estaba libre. Por tanto, el estómago se llena antes. El paciente, cuando prueba unos pocos bocados, pues enseguida se siente lleno y pesado. Vale, o sea, el estómago envía como una señal de que está lleno al cerebro mucho antes de tiempo, ¿no? Entonces, aunque la persona se sienta satisfecha, la ingesta real que ha habido de calorías, de proteínas y de nutrientes esenciales ha sido mínima. Entonces se crea una falsa sensación de saciedad que en realidad está enmascarada al inicio de un déficit, no está enmascarando un inicio de un déficit nutricional que puede ser importante. Claro, y además podemos sumar otros síntomas, como son la pérdida de peso involuntaria, que es una señal de alarma muy importante. Otros pueden ser la regurgitación de alimentos sin digerir, o náuseas o vómitos si el tumor está provocando una dificultad en el vaciado del estómago. Entonces, todo esto es un círculo vicioso. El paciente come mal, se siente mal, y como se siente mal, come peor. Claro, y ese es un círculo, ¿no?, que es nuestra misión romper cuanto antes con estrategias nutricionales adaptadas. Claro, y además este círculo vicioso se complica todavía más con los tratamientos que aplicamos a los pacientes. Exacto. Es un punto crucial, porque entonces significa que el paciente no solo tiene que lidiar con los síntomas que le provoca el tumor, sino que, ¿no?, ahora además se le añaden los efectos de la propia terapia que también impactan directamente en su capacidad para comer y asimilar estos alimentos. Claro, por ejemplo, con la cirugía, cuando la cirugía sabemos que es un pilar del tratamiento de los tumores de esófago y de estómago. Cuando se extirpa una parte o la totalidad del esófago o del estómago, pues la anatomía cambia totalmente. Entonces, la consecuencia más inmediata es la sensación de llenado rápido, la saciedad precoz que está provocada por el propio tratamiento quirúrgico y se vuelve crónica porque sencillamente el espacio que hemos dejado es más pequeño. Y además de esa saciedad, después de la cirugía gástrica o esofágica, muchos pacientes también experimentan lo que denominamos el síndrome de dumping. Claro, eso, así es. Este es un trastorno que es muy molesto y ocurre porque el contenido del estómago se vacía de forma muy rápida al intestino. Entonces, esto lo que hace es que el paciente, poco después de comer, empieza a tener síntomas como son la diarrea, náuseas, sudoración, sensación de mareo, se encuentra fatal. Incluso
o un síndrome de dumping tardío es el que ocurre hasta horas después de la ingesta, en el que pueden aparecer síntomas como hipoglucemia, que se manifiesta también en forma de mareo o sudoración, temblores o palpitaciones. Exacto. Y esa es una de las consecuencias más difíciles de manejar, porque va más allá de lo físico, ¿no? El paciente intenta hacer lo que debe y lo que le decimos, que es alimentarse, pero el cuerpo responde con una cascada de síntomas muy desagradables. Esa asociación negativa entre comida y malestar es muy potente. Entonces acaba convirtiendo el acto de comer en una fuente de ansiedad, en un miedo constante, ¿no? Y te puede llegar a preguntar cómo me sentará esta vez cada vez que va a comer. Claro, y la verdad es que el paciente se encuentra mal y es un círculo que es difícil de romper y además luego tenemos los tratamientos que aplicamos, como la quimioterapia y la radioterapia. La radioterapia, al aplicarse directamente sobre el órgano afecto, que en este caso el tórax, en el caso del esófago, o más abajo el abdomen, en el caso del estómago, pues puede producir inflamación de esas localizaciones, lo que llamamos mucositis o esofagitis y eso se traduce con dolor intenso al tragar, como si tuvieran llagas y además la quimioterapia pues también puede provocar náuseas, vómitos, diarrea que también infiere negativamente en la nutrición del paciente. Claro, y no podemos olvidarnos de otro efecto secundario que a veces se infravalora, pero que afecta muchísimo a la calidad de vida, que son las alteraciones del gusto y el olfato. De repente, ¿no? La comida pues le sabe a metal o no sabe a nada, los olores siempre ¿no? se vuelven como insoportables, ¿no? El placer de comer como que desaparece. Sí, yo creo que has hecho un resumen perfecto. La verdad es que el panorama es complejo. Por una parte, los síntomas del tumor. Por otra parte, los efectos de los tratamientos, todo ello combinado. Y aunque el origen o sea, la causa de por qué se afecta la nutrición del paciente es distinta, al final convergen y comprometen el pilar fundamental que es el que estamos intentando controlar, que es la capacidad del paciente para mantener un estado nutricional adecuado. Totalmente. Por eso, ahora que hemos puesto todas las cartas sobre la mesa y hemos descrito un poquito el tamaño del reto, es el momento de que empecemos a construir las soluciones. Si te parece, Yolanda, podemos empezar por los cimientos, esas recomendaciones nutricionales generales que pueden servir como punto de partida para la mayoría de pacientes. Muy bien, Laura, pues vamos a intentarlo. Después de hablar de este panorama que es complejo, tú, Laura, ¿cuáles crees que son los primeros pasos, los consejos fundamentales que podemos dar a nuestros pacientes y a sus familias para que empiecen a tomar el control de esta situación? Lo primero que yo diría que debemos entender es que antes de hablar de qué comer, tenemos que cambiar el cómo comemos, ¿no? Son una serie de hábitos que, aunque parezcan sencillos, tienen un gran impacto en el bienestar diario a la hora de comer y digerir. La primera recomendación, y quizá la más importante, es que se fraccionen las comidas. O sea que como mensaje claro, tenemos que abandonar la idea de que tres principales comidas tienen que ser contundentes, tres comidas no. Exactamente. Debemos pasar a una repartición, a un esquema de comidas de 6 a 8 ingestas de menos volumen y que se repartan durante el día. Un desayuno, luego algo a media mañana, luego una comida ligera, no olvidarnos de una merienda, luego una cena y por último una pequeña recena antes de acostarse. Esto evita sobrecargar el estómago, que puede ser más pequeño o más sensible, y asegurar un aporte constante de energía y nutrientes sin provocar pesadez. Entonces es fundamental respetar los horarios y no saltarse ninguna de estas pequeñas comidas. Yo creo que es clave este tema. Y luego otro aspecto que siempre comentamos en la consulta es la velocidad a la que se come. Exacto, eso también es esencial. Hay que comer despacio y masticar muy bien los alimentos. La digestión no debemos olvidar que empieza en la boca. Debemos dedicarle tiempo a la comida, sin prisas. También es importante en un ambiente tranquilo. Preparar al sistema digestivo y mejora muchísimo la tolerancia. Muy bien. Y luego hay otra cosa que no sé si tú estás de acuerdo, pero que a veces sorprende a los pacientes, la de separar los líquidos de los sólidos. ¿Por qué es tan importante esta recomendación? Pues esta es una de nuestras reglas de oro también. Aconsejamos no beber los líquidos durante las comidas, o sea, el agua o los caldos se deben tomar fuera de ellas. Recomendamos unos 30 minutos antes o después de las comidas. Y la razón es sencilla, es que si bebemos mientras comemos, estamos llenando el estómago
con un líquido que apenas nos está aportando calorías. Y entonces desplazamos ese espacio que debería ocupar alimentos sólidos que nos aporten nutrientes por otros con menos, bueno, con un buen aporte prácticamente nulo. Entonces esto nos lleva a una sensación de saciedad precoz, pero comiendo menos de lo que necesitamos. ¿Y tú crees que la postura también, la posición en la que estamos comiendo juega un papel? Sí, también es un papel fundamental. Recomendamos comer siempre sentado, con la espalda lo más recta posible, más o menos en un ángulo de unos 40 grados si es necesario. Y es muy importante que después de comer hay que descansar mínimo unos 30 minutos sentado, incorporado, no tumbado del todo, ¿no? Si no, no vale no recostado o semisentado, siempre manteniendo ese ángulo de 30 a 45 grados. Esta ayuda a la gravedad a hacer su trabajo y facilita el vaciado del estómago y previene el reflujo. ¿Te parece entonces que para resumir esta parte hagamos tres recomendaciones así como básicas? Comer poco y a menudo, comer despacio y beber fuera de las comidas y cuidar la postura mientras se come. Exacto, estos son los pilares. Entonces, a ello deberíamos añadir dos cosas más. Debemos evitar los alimentos a temperaturas extremas, es decir, ni muy fríos ni muy calientes, ya que pueden irritar la mucosa. Y, por supuesto, está totalmente desaconsejado el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y bebidas con cafeína, porque también son irritantes directos del tubo digestivo. Pues muy bien, Laura. Yo creo que estos consejos generales son un excelente punto de partida, pero ahora vamos a ir a problemas más concretos. Uno de los más frecuentes, sobre todo en pacientes que reciben radioterapia o algunos tipos de quimioterapia, es, como hemos comentado, la inflamación de la boca y del esófago. Es lo que llamamos mucositis o esofagitis y que el paciente lo refiere como un dolor muy intenso, como si tuvieran llagas o algo que le quemara a la hora de tragar. Y la pregunta que nos hacen siempre es, y la verdad es que a veces no sabemos cómo responder o damos consejos, pero me tienes que ayudar un poco más. La pregunta del paciente es, doctora, pero ¿cómo me dice que coma si me duele hasta tragar la saliva? Entonces, ¿qué podemos decir a nuestros pacientes si el acto de comer se ha vuelto una fuente de dolor? Pues sí, es una de las situaciones más delicadas, porque el hambre sigue ahí, está ahí, pero el dolor es una barrera física que no permite, ¿no?, comer como quisieran. Aquí la clave es adaptar la textura de la dieta. El objetivo es que el alimento pase de la forma más suave posible sin rozar ni irritar las zonas inflamadas. Y esta adaptación que tú recomiendas, ¿cómo la podemos empezar? El primer paso por el que solemos empezar es una dieta de fácil masticación. Y me gustaría aclarar que esto no significa que todo tenga que ser triturado, ¿no? Hablamos de alimentos que son blandos y jugosos por su propia naturaleza o que los cocinamos de una forma que puedan quedar así, blandos y jugosos. Por ejemplo, tendríamos un pastel de carne, una pasta así muy bien cocida, los canalones, un pescado blanco al vapor, el muslo de pollo, por ejemplo, guisado y deshuesado, ¿no? Esos serían algunos ejemplos. La clave es que se puedan deshacer fácilmente con un tenedor. Entonces, ¿qué alimentos crees que tenemos que evitar en esta fase inicial? Hay que evitar todo lo que sea duro, seco o crujiente. Entonces quedan fuera las tostadas, los frutos secos, las carnes así más fibrosas o la plancha que hace quedar también la carne más seca, las verduras crudas o las frutas así muy crujientes. Entonces, un buen truco para ablandar estos alimentos es añadirles salsas suaves, como puede ser una bechamel, un poquito de caldo, bien de aceite de oliva o incluso leche o yogur según las preparaciones que tengamos. Entonces, debemos priorizar siempre las cocciones que son como al vapor, los guisos, los estofados o la papillote. Y si el paciente ni siquiera tolera esta dieta de fácil masticación, Claro, si el dolor es muy intenso, tenemos que dar el siguiente paso, que sería la dieta triturada. Aquí sí, aquí todo debe tener formato de tipo puré, con una textura que sea totalmente homogénea, es decir, sin grumos, pieles, espinas o hebras. Entonces es muy importante conseguir que el puré sea suave y cohesionado. A veces para poder conseguir esta textura que comentamos necesitaremos añadir líquidos como puede ser leche, caldo o en caso de que necesitemos aumentar calorías, pues podríamos añadir un poco de crema de leche. yo creo que lo has explicado fenomenal, pero ¿nos puedes dar algunos ejemplos, un ejemplo práctico de un menú diario de una dieta de fácil masticación?
Claro, mira, por ejemplo, para desayunar podríamos plantear tomar un yogur natural y un pan así blandito como de Viena con un poquito de jamón dulce y un chorrito de aceite de oliva. A media mañana, pues nos podíamos hacer un batido de leche semidesnatada con un plátano y unas galletas tipo María que pueden espesarlo un poco. Para comer, pues podríamos empezar con una judía verde con patata, siempre todo pues bien cocido, que quede blando, como hemos dicho. Y de segundo, pues unas albóndigas caseras con un poquito de salsa de zanahoria. De postre, pues podríamos hacer una manzana asada, que queda también pues muy blandita. Luego, para merendar, también podemos aprovechar el pan de Viena y le podemos poner un poquito de crema de cacahuete. Para cenar, pues podemos hacer un puré con una crema de calabacín con patata y luego una tortilla a la francesa, que podemos añadirle jamón para que quede más jugosa y también un poquito más de proteína. Y de postre, pues por ejemplo, un yogur. Entonces, como hemos dicho lo de repartir la comida durante el día, antes de dormir, pues podría venir bien un vaso de leche con unos cereales de desayuno que queden así reblandecidos, blanditos y puede sentar muy bien. Pues yo creo que es una dieta fácil de realizar y un consejo muy apropiado. Y para terminar este punto, independientemente de si la dieta es de fácil masticación o triturada, ¿existe en Laura una lista de alimentos prohibidos porque sean más irritantes? Sí, hay una lista importante que debemos siempre tener en mente, que son aquellos alimentos que van a ser más irritantes directos de la mucosa y por lo tanto se recomienda evitar. Me refiero, pues, por ejemplo, a aquellos alimentos ácidos, como puede ser el tomate, los cítricos como la naranja o el limón, el kiwi o el vinagre. También hay que dejar fuera pues, todo lo que esté muy condimentado, que sea muy picante, como por ejemplo pues, el chorizo, el pimentón, la pimienta o la guindilla. Y por supuesto las bebidas con gas, las alcohólicas o las que son muy dulces, pues tampoco ayudan. Y como ya hemos ido insistiendo, todo lo que sea seco, duro o crujiente debe quedar totalmente aparcado. Perfecto, Laura. Pues creo que las pautas para manejar el dolor al tragar han quedado muy claras. Y ahora, si te parece, vamos a abordar otro de los grandes retos que vemos, sobre todo en pacientes que han pasado por una cirugía bien de esófago o gástrica, que es el temido síndrome de dumping. Pues sí, porque es un síndrome que genera muchísima ansiedad y claro, es muy comprensible, porque el impacto no pues va más allá del puramente digestivo, es una reacción en todo el cuerpo y entonces a menudo es muy abrupta. Exacto. Para que nuestros oyentes lo entiendan, este síndrome ocurre cuando el contenido del estómago se vacía de forma demasiado rápida en el intestino delgado por las alteraciones anatómicas que han supuesto las cirugías y puede manifestarse de dos maneras. El dumping precoz, que es aquel que aparece a la media hora o una hora tras haber comido y que lo que ocasiona son síntomas como diarrea, náuseas, sensación de gases, de hinchazón abdominal, sudoración o incluso sensación de mareo o taquicardia. Y luego está el dumping tardío, que es aquel que ocurre un poquito más allá, a partir de la hora, 3 horas después de comer y que se manifiesta como lo haría una hipoglucemia, con una bajada de azúcar, pudiendo dar palpitaciones, temblores y sudoración y sensación de mucho malestar. Claro, entonces aquí el objetivo de la dieta pues es el contrario que en otras situaciones. Lo que necesitamos es disminuir la velocidad del vaciado del estómago y enlentecer el tránsito intestinal. Entonces tenemos que conseguir que la comida permanezca más tiempo en cada fase de la digestión. ¿Y cuál es la regla número uno para conseguirlo? Pues lo más importante y la que marcará toda la diferencia es evitar los alimentos con un alto contenido en azúcares simples. ¿No? El azúcar actúa como un imán para el agua cuando está en el intestino. Entonces, esa llegada masiva de líquido es la que puede provocar muchos de los síntomas. Por lo tanto, hay que eliminar de la dieta el azúcar de mesa, la fructosa, los zumos de fruta, la miel, la bollería, las bebidas azucaradas, las mermeladas, los pasteles, el chocolate, en definitiva, todo lo que sea dulce. Y entonces, si quitamos todos esos azúcares simples, ¿qué tipo de carbohidratos recomendamos al paciente? Pues debemos potenciar el consumo de los alimentos ricos en fibra soluble, que ayudan a espesar el contenido del intestino y ralentizar su paso, que es el objetivo que buscábamos, ¿no? Entonces aquí los protagonistas son las verduras, las legumbres y los cereales integrales, como la pasta integral, el arroz o el pan integral. En cuanto a las frutas, debemos elegir aquellas con un índice glucémico más bajo, como por ejemplo son las moras, los arándanos, las fresas, las cerezas, los melocotones o los kiwis. Y siempre que sea posible tomarlos con piel y no demasiado maduras.
Claro, y con todas estas recomendaciones, yo creo que aquí también la idea de fraccionar las comidas y separar líquidos y sólidos es aún más importante en nuestra recomendación, ¿verdad? Exacto, como comenta Yolanda, es fundamental. La ingesta debe ser fraccionada, con comidas de pequeño volumen cada 3 o 4 horas. Y entonces es absolutamente crucial no beber líquidos durante las comidas. Hay que tomarlos siempre 30 minutos o 60 minutos antes o después de comer. Además, es importante asegurar que en cada comida principal haya un buen aporte de proteína, como carne, pescado o huevo, y de grasas saludables, que también ayudan a empezar el vaciado gástrico. Bueno, Laura, y la verdad es que tú y yo en la consulta lo vemos esto todos los días. Cuando damos una serie de recomendaciones generales como estas, que yo creo que son bastante claras, los pacientes y sus familias al final nos piden ejemplos prácticos. Entonces, ¿nos podrías dar un ejemplo de un menú diario para un paciente que presenta síndrome de dumping? Por supuesto, al final los ejemplos o los menús son la forma más clara. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar para desayunar una tostada de pan integral con un poquito de jamón serrano y aceite de oliva, siempre acompañado, por ejemplo, de un yogur natural sin azúcar. A media mañana podríamos tomar unas fresas y un puñadito de frutos secos. Para comer, pues podríamos iniciar con una pasta integral con un salteado de verduras, como zanahoria y berenjena. Y de segundo, pues podríamos hacer un filete de pollo al horno con un poquito de calabacín. De postre, pues por ejemplo, unas cerezas. Para merendar, podríamos hacer un yogur, en este caso con unos cereales integrales, siempre mirando que sean sin azúcar. Y para cenar, pues unas judías verdes con patata y un pescado blanco a la plancha con unos espárragos. Como ves, en cada comida combinamos proteína, grasa saludable y carbohidratos complejos. Muy bien, Laura. Pues es verdad que las pautas que nos has dado para manejo del síndrome de dumping son un claro ejemplo de cómo la nutrición debe adaptarse a cada situación. Y hemos hablado de, aparte de estas complicaciones, de dos problemas que tienen nuestros pacientes, como son la estenosis esofágica, que ocurre cuando el tumor estrecha el paso en el esófago, o la cicatriz que ha sido producida por la cirugía o por la radioterapia produce también estrechez, dificultando el paso del alimento. Por un lado la estenosis y por otro lado la saciedad precoz. Lo que hemos comentado de esa sensación de llenado muy rápido tras pequeñas ingestas que ocurre muy frecuentemente tras una cirugía de estómago. ¿Qué podemos hacer? Claro, son dos situaciones que, aunque el origen es muy distinto, a menudo nos llevan a unas soluciones nutricionales que se complementan muy bien. Claro, si por ejemplo, si empezamos por la estenosis, si hay un estrechamiento físico de la causa que sea, ¿qué estrategia seguimos? Si existe un estrechamiento, una estenosis que dificulta el paso del alimento sólido, la recomendación es clara, debemos volver a una dieta triturada completa. Y cuando digo completa es que me refiero a que cada puré debe ser una comida equilibrada. No vale pues tomar solo un puré de verduras, ¿no? Cada triturado debe incluir una fuente de carbohidratos, como puede ser patata, arroz o legumbre, una fuente de proteína, como puede ser carne, pescado o huevo, y las verduras correspondientes. Todo ello pasado por la batidora hasta que quede una textura totalmente homogénea y que sea fácil de tragar. Y claro, entiendo que en función de la tolerancia del paciente, pues la consistencia de este puré se puede ir adaptando, ¿no? Exacto. Podemos y debemos, de hecho, ajustar la consistencia pues añadiendo líquidos. Podemos usar caldo, leche entera o, como he comentado antes, si el objetivo es enriquecer, es decir, aumentar el aporte calórico, pues podemos añadir un poco de crema de leche. Se trata de encontrar el punto de fluidez exacto que permita al alimento pasar por la zona estrecha sin dificultad. Claro, hablamos de mejorar la nutrición cuando hay un estrechamiento y también estamos hablando de que el paciente se puede llenar enseguida, la saciedad precoz. Entonces sabemos que se ha llenado enseguida, no ha comido lo suficiente, no se está nutriendo bien. Entonces, ¿cómo rompemos la barrera esta de la saciedad? Aquí la estrategia tiene un nombre, que es lo que denominamos enriquecimiento. Si el paciente solo puede comer volúmenes pequeños de comida, pues tenemos que asegurarnos que ese pequeño volumen sea una auténtica bomba de nutrientes y calorías. Bueno, y como has hecho hasta ahora estupendamente bien, danos consejos prácticos para enriquecer nuestros alimentos. Pues mira, primero pues reforzamos los consejos generales que hemos hablado al inicio, ¿no? Pues hacer entre 6 y 8 comidas muy pequeñas,
Priorizar los líquidos que nos aporten calorías, como puede ser la leche o los batidos, entre horas, recordemos, nunca durante las comidas. Y aquí viene pues, voy a daros un consejo que puede sonar contraintuitivo. En esta fase puede ser necesario reducir temporalmente los alimentos más ricos en fibra, ¿no? Como las verduras crudas o los cereales muy integrales, porque estos favorecen mucho la sensación de saciedad, pero no nos interesan ahora mismo porque el aporte es menor y además nos alarga las digestiones y hace que la ingesta sea menor. Entonces, el objetivo es enriquecer las preparaciones habituales. Por ejemplo, a un puré, una sopa, un yogur o un guiso, pues podemos añadirle, sin que apenas aumente de volumen y entonces no haya tanta sensación de pesadez, pues podemos añadir un chorro generoso de aceite de oliva, una cucharada de leche en polvo, queso rallado, unos frutos secos triturados, clara de huevo cocida así ralladita o picadita, o incluso unos cereales instantáneos de bebé que no tienen azúcar y también nutren mucho. Entonces, cada cucharada pues, se convierte en un tesoro nutricional. Sí, claro, es un cambio de mentalidad que tiene que tener el paciente y su familia. Como bien dices, no se trata de comer más cantidad, sino que la cantidad que se pueda comer sea de muchísima más calidad nutricional. Exacto, lo has dicho perfecto. Pues se trata de densidad nutricional, maximizar todo lo que podamos el aporte de energía y proteínas que va en cada bocado. Pues estupendo, Laura. Creo que con estas pautas hemos cubierto un abanico muy amplio de situaciones. Hemos visto que aunque el reto es grande para cada problema, ya sea el dolor al tragar, el síndrome de dumping o la falta de apetito, existe una estrategia nutricional específica que puede ayudar, ¿no? Pues sí, y si yo tuviera que quedarme con una sola idea de todo lo que hemos estado hablando aquí, Yolanda, sería la palabra adaptación. No existe una dieta única para el cáncer esofágico. La clave es ser flexibles y ir adaptando la alimentación a cada momento de la enfermedad y a cada síntoma que aparezca. Lo que funciona hoy puede que no funcione mañana y lo que no funciona hoy quizás mañana sea una solución. Bueno, Laura, esto es un punto fundamental y además me gustaría añadir otro, la importancia de que el paciente se sienta parte activa de su tratamiento. Tiene que tomar las riendas de la alimentación, entender por qué se hacen las cosas y comunicar al equipo médico cómo se siente, qué tolera, qué no tolera. Y esa es una forma muy importante de participar en la propia recuperación de este proceso. Pues totalmente de acuerdo. Y además eso me lleva al consejo final y probablemente el más importante de todos. Todo lo que hemos compartido hoy son recomendaciones generales, son una guía para poder orientar, pero la recomendación que siempre, siempre prevalece es la que os da vuestro propio equipo sanitario. Hablar siempre con vuestro oncólogo, con vuestra enfermera y si tenéis la oportunidad, consultad con un dietista nutricionista. Nadie mejor que ellos que conoce vuestro caso al detalle para daros el consejo más preciso y personalizado. Probablemente es el mejor resumen posible el que has hecho, Laura. La información es poder, pero el acompañamiento profesional es la clave del éxito. Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, por compartir todo lo que sabes con todos nosotros de forma tan clara y práctica. Al revés, gracias a ti, Yolanda, por crear este espacio tan necesario y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos.